Soy Emily. Tengo 28 años. Y la noche en que mi familia decidió que yo era basura, literalmente tiraron toda mi vida al contenedor. Llegué al camino de entrada pensando en paletas de colores para un nuevo cliente, todavía con mi delantal del café, y por un segundo, me pregunté por qué había teléfonos apuntando al jardín delantero. Entonces vi mis cosas. Mi ropa se salía de bolsas de basura negras. Mis cuadernos de bocetos estaban abiertos y rotos. Mi viejo portátil yacía encima de todo, con la lluvia empezando a gotear sobre el teclado como si alguien le hubiera escupido y se hubiera marchado. Mi madre estaba de pie en medio de todo, sosteniendo su teléfono en alto, hablando a una transmisión en vivo como si estuviera presentando un programa. Tienes 28 años, vives en mi sótano como un parásito. Vete de mi casa hoy mismo. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Miró los comentarios. Mi hermano se rió lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara mientras pateaba una de mis bolsas con tanta fuerza que rodó por el césped. Mi hermana giró su teléfono, ofreciendo a sus seguidores un recorrido completo de cómo mi vida era desechada pieza por pieza. Alguien al otro lado de la calle incluso vitoreó. No grité. No rogué. Simplemente pasé por delante de todos ellos, recogí lo que pude salvar con manos temblorosas, lo cargué en mi coche y me fui sin decir una palabra. En ese momento, pensaron que por fin se habían deshecho del fracasado de la familia. Lo que no sabían era que 6 meses después, estarían bombardeando mi teléfono con 70 mensajes desesperados rogándome que hablara con ellos. Si quieres saber cómo la parásita del sótano terminó teniendo todo lo que a ellos les importaba en sus manos, sigue escuchando. 6 meses antes de esa noche en el jardín, mi vida en realidad parecía bastante normal. Al menos desde fuera. Tenía mi propio pequeño apartamento de un dormitorio a 20 minutos de distancia, un Honda Accord plateado y destartalado que hacía ruido cuando encendía el aire acondicionado, y un trabajo a tiempo completo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad de tamaño mediano en Dallas. No era glamuroso, pero era mío. Pagaba mi propio alquiler, mis propias facturas, compraba mi propia comida, y estaba orgullosa de ello. Entonces la economía se desplomó. Los clientes empezaron a cancelar campañas, los presupuestos se desvanecieron. Un viernes por la tarde, mi jefa me llamó a una sala de conferencias con esa sonrisa tensa y de disculpa que todo el mundo publica en LinkedIn. Es la recesión, dijo, como si eso fuera a hacer que doliera menos. 2 semanas después, estaba de pie en mi apartamento vacío, mirando un camión de mudanzas lleno de cajas, haciendo cuentas con mis ahorros y dándome cuenta de que no alcanzaban para tanto como esperaba. Volver a vivir con mi madre se suponía que era temporal, solo hasta que encontrara otro trabajo decente de diseño. Acordamos que le pagaría $350 al mes por quedarme en el sótano, además de hacer turnos extra en un café local mientras buscaba trabajo. Sobre el papel, sonaba razonable. En la vida real, se sentía como encogerme. A mi madre, Ellen, le encantaba decir a la gente que había acogido de nuevo a su hija adulta como si estuviera rescatando a un animal callejero. En la iglesia, suspiraba y decía, Emily está de vuelta en casa por un tiempo. ¿Pobrecita? La economía realmente la ha destrozado. Pero cuando estábamos solas, la historia sonaba diferente. Tienes casi 30 años, murmuraba lo suficientemente alto para que yo la oyera mientras cerraba de golpe las puertas de los armarios. Viviendo abajo como una adolescente que nunca creció. Mi hermano Ryan pasaba a cenar, todavía con su camisa de trabajo grasienta del taller de coches, me daba una palmada en el hombro y bromeaba, ¿y bien, cómo le va al artista residente? ¿Algún trabajo pagado ya, o solo más garabatos? Mi hermana Lisa pululaba por ahí filmándolo todo con su teléfono, parloteando a sus seguidores sobre la cena familiar del domingo y los momentos acogedores, colocando la cámara de tal manera que yo siempre salía a medias fuera de plano, como si solo fuera parte del fondo. El sótano no estaba tan mal, pero no se sentía como un hogar. Trabajaba en mi portátil en una mesa plegable inestable, actualizando mi portafolio, enviando currículums, aceptando trabajos de diseño que pagaban insultantemente poco solo para mantener activas mis suscripciones de software. Cada vez que le entregaba a mi madre un sobre con dinero en efectivo para el mes, lo hojeaba como un casero comprobando billetes falsos y decía algo como, no olvides que la electricidad que usas no es gratis. Como si me hubiera estado duchando con la manguera del jardín. Aún así, me decía a mí misma que era temporal.
Revisaba las ofertas de trabajo hasta tarde en la noche, imaginando el día en que subiría esas escaleras del sótano con una nueva oferta y una fecha de mudanza. Una mañana, ese correo electrónico finalmente llegó. Una pequeña startup tecnológica de Austin estaba encantada con mi portafolio y quería contratarme como diseñadora freelance remota con la posibilidad de pasar a tiempo completo. La tarifa era más de lo que jamás había ganado en el café y casi se acercaba a lo que tenía en la agencia. Mis manos temblaban literalmente mientras leía el contrato. Subí las escaleras, con el corazón palpitando, y encontré a mi madre en la cocina limpiando las encimeras. «Mamá», dije, intentando no sonreír demasiado. «Creo que acabo de conseguir un trabajo freelance realmente bueno. Es trabajo estable, un sueldo decente. Esto podría realmente ponerme de nuevo en pie». No gritó, no me abrazó, ni siquiera hizo ninguna pregunta. Simplemente se detuvo, con la esponja en el aire, y dijo: «Freelance no es un trabajo de verdad, Emily. No te emociones demasiado. La gente como tú necesita estabilidad». Luego volvió a fregar como si le hubiera hablado del tiempo. Me lo tomé a risa, pero algo en la forma en que dijo «la gente como tú» se me clavó en el pecho y se quedó ahí. ¿Alguna vez le has contado a alguien tus buenas noticias y has sentido por una fracción de segundo que le molestaba que pudieras tener éxito sin ellos? Intenté ignorar ese sentimiento. Firmé el contrato, marqué la fecha de inicio en mi calendario y me dije que lo que mi madre pensara no importaba. Tenía un plan. Tenía una salida. Lo que no sabía era que, antes de que pudiera dar ese siguiente paso, ella ya estaba planeando una actuación muy pública para asegurarse de que todos creyeran que el problema era yo, no ella. No dejé de conducir hasta que las casas empezaron a convertirse en una larga mancha borrosa de luces navideñas y camionetas. Terminé frente al apartamento de Sara sin recordar muy bien cómo había llegado allí. Abrió la puerta, me miró a la cara y me hizo entrar sin hacer preguntas. Mi ropa estaba húmeda, mi portátil parecía haber estado en una pequeña guerra y mis manos todavía temblaban de agarrar el volante. Cuando finalmente logré decir, mi madre tiró mis cosas a la basura y lo transmitió en vivo, Sara se quedó mirándome un segundo y luego dijo: «Siéntate. Empieza desde el principio». Le di mi teléfono y busqué el vídeo guardado que alguien había grabado de la pantalla y me había enviado antes de que Lisa lo eliminara. Sara le dio al play. Allí estaba mi madre, perfectamente encuadrada en el centro, con los ojos brillantes de ira justiciera, llamándome parásita ante un torrente de emojis de risa. Ryan pateando mi bolsa. Lisa riéndose mientras giraba su cámara como si fuera contenido de primera. Vi mi propio rostro aparecer en la pantalla, confundida, atónita, silenciosa. Un par de comentarios se deslizaron por la parte inferior. «Parece perezosa, para ser sincero, y mi madre nunca aguantaría eso». Se sintió como estar en mi propio funeral y escuchar el panegírico de gente que nunca me había conocido. Sara pausó el vídeo e hizo zoom en algo que me había perdido. «Espera, ¿cuándo se enteró de tu nuevo trabajo?», preguntó. En el vídeo, la bolsa de mi portátil estaba abierta, con papeles desparramados, y encima del montón había una copia impresa del contrato freelance que había dejado en mi escritorio abajo. Las páginas estaban arrugadas, como si alguien las hubiera leído y luego las hubiera vuelto a meter en la pila. «Lisa estuvo abajo esta mañana», dije lentamente, recordando cómo había entrado accidentalmente en el sótano mientras yo preparaba café. Preguntó si podía tomar prestado un aro de luz. Le dije que no tocara mis cosas. Sara levantó una ceja. «¿Y crees que te hizo caso?». Ahí fue cuando lo entendí. Mi madre no había perdido los estribos de la nada. Había visto la tarifa de mi contrato, la fecha de inicio, las palabras «remoto», «contrato de retención», «opción a tiempo completo», todo por lo que había estado rezando. Y en lugar de sentirse aliviada, lo había visto como una amenaza. Una amenaza a su historia, esa en la que ella era la madre soltera luchadora que mantenía a su indefensa hija adulta. Me recosté en el sofá de Sara, mirando al techo. «Necesitaba que yo me fuera como la villana», dije en voz baja. No como la hija que finalmente se recuperó. Sara desapareció en su habitación y volvió con una carpeta descolorida. «¿Recuerdas esto?», preguntó. Era de hacía 4 años, después de la muerte de mi abuelo. El viejo inversor que solía llevarme en largos paseos en coche para ver casas y explicarme por qué algunos barrios eran minas de oro y otros pozos sin fondo.
Había dejado un sobre con mi nombre en aquel entonces, enviado a través de su abogado. Yo había estado demasiado abrumada por el dolor para procesarlo realmente. Mi madre le había restado importancia en ese momento. Solo papeleo aburrido de la herencia. Yo me encargo. Nunca insistí. Ahora, por primera vez, abrí la carpeta correctamente. Dentro había una copia de su testamento y una carta de su abogada, la señora Thompson, una mujer que apenas recordaba haber visto en el funeral. La carta lo explicaba en un lenguaje sencillo. Yo figuraba como propietaria parcial de 3 activos, el 45% de la casa de mi madre, el 55% de un apartamento de alquiler en Austin y el 30% del taller de coches de Ryan. Incluso había una nota de su puño y letra al final de la página. Emily entiende la responsabilidad. Esto ayudará a protegerla si la gente alguna vez deja de verlo. Mi madre nunca había mencionado nada de esto. Ni una sola vez en 4 años. Me quedé sentada con el papel temblando en mis manos, repasando cada vez que se había quejado de mantenerme económicamente mientras cobraba los cheques de alquiler de una propiedad de la que, técnicamente, yo poseía más de la mitad. ¿Te das cuenta, dijo Sara con cuidado, de que si esto es real, se han estado quedando con tu parte todo este tiempo? Mi primer instinto fue ir corriendo a casa de mi madre y restregarle el testamento en la cara, arrastrarla a una transmisión en vivo propia y narrar cada mentira que había contado. Pero a medida que mi ira crecía, algo más frío se asentó debajo de ella. Mi abuelo no me había dejado esto solo para que yo gritara y recreara su drama. Me lo había dejado para que tuviera influencia, opciones, poder. Así que, en lugar de volver en coche, busqué el número de la carta y llamé a la señora Thompson. Escuchar su voz tranquila y firme al otro lado de la línea hizo que todo se sintiera repentinamente muy real. Confirmó que el testamento era válido, estaba registrado y era ejecutable. Confirmó que los ingresos del alquiler del apartamento de Austin habían ido a una cuenta a nombre de mi madre. Confirmó que cualquier préstamo solicitado contra las propiedades sin mi consentimiento podría ser un problema serio para quien los hubiera firmado. Para cuando colgué, mis manos habían dejado de temblar. Todavía estaba herida, todavía humillada. Pero debajo de la herida, había algo nuevo. Concentración. Durante 6 meses en ese sótano, había dejado que me llamaran una carga mientras estaba sentada sobre activos que mi abuelo había vinculado específicamente a mi nombre. Querían una parásita impotente a la que pudieran pisotear para ganar puntos de simpatía en línea. Lo que en realidad tenían era una copropietaria que sabía exactamente dónde estaban enterrados todos los cadáveres en el papel. No iba a perder la cabeza ante la cámara. No iba a darles otra actuación. Iba a aceptar mi nuevo trabajo, reconstruir mi vida en silencio y luego usar el mismo sistema en el que mi abuelo confiaba para asegurarme de que cada mentira que contaran sobre mí les costara algo real. Pensaron que tirar mis cosas a la basura era el final de mi historia. No tenían ni idea de que era el principio de la suya. 6 meses después de esa noche en el jardín, si me hubieras visto, no habrías reconocido a la chica que metía cuadernos de bocetos empapados en su coche. Estaba en un pequeño apartamento en un 3er piso en Dallas con paredes blancas desconchadas y vistas a un aparcamiento, pero era mío. Nadie pisoteaba sobre mi cabeza. Nadie gritaba por la factura de la luz. Nadie me llamaba parásita. Me despertaba con la luz del sol en lugar de con los pasos de mi madre, preparaba café en una diminuta cocina que yo misma pagaba y abría mi portátil en un escritorio de verdad en lugar de una mesa plegable en un sótano. La startup de Austin cumplió su promesa. El contrato freelance se convirtió en trabajo estable y luego en proyectos con contrato de retención. No era dinero de Silicon Valley, pero era suficiente para el alquiler, la comida y un poco de respiro. Fui eliminando los turnos del café de mi horario uno por uno hasta mi último día allí, cuando mi jefa me abrazó y dijo, «Nos dejas por algo mejor». Eso es algo bueno. Se sintió extraño escuchar a un adulto estar orgulloso de mí sin ninguna pega al final. En todo ese tiempo, no bloqueé a mi familia. Simplemente no respondí. Mi teléfono vibraba con actualizaciones del chat grupal y mensajes aleatorios de mi madre sobre primos lejanos y eventos de la iglesia como si nada hubiera pasado. Nunca mencionó la noche de las bolsas de basura. Nunca preguntó dónde vivía ahora. Era como si estuviera tratando de reescribir la historia fingiendo que no existía. La dejé. Necesitaba el silencio más de lo que necesitaba la disculpa.
Mientras yo reconstruía mi portafolio y conseguía nuevos clientes, la señora Thompson estaba haciendo otra cosa en segundo plano. Estaba revisando extractos bancarios, alquileres, documentos de préstamos. Cada pocas semanas, teníamos una breve llamada. Me hacía preguntas. Le enviaba capturas de pantalla. Y luego decía, actuaremos cuando estés lista, Emily. No cuando lo estén ellos. Por primera vez en mucho tiempo, un adulto mayor no me decía que fuera agradecida o que dejara de causar problemas. Me estaba diciendo que mi ira tenía sentido. Un martes por la tarde, después de entregar un gran lote de diseños, llamó y dijo, creo que es el momento. Me quedé mirando la hoja de cálculo abierta en mi pantalla. Años de ingresos por alquiler del apartamento de Austin. Documentos de préstamos con los nombres de mi madre y de Ryan, pero no el mío. Una estimación aproximada de lo que debería haber sido mi parte. Tragué saliva. ¿Qué pasa cuando hagamos esto?, pregunté. No los vamos a destruir, dijo con calma. Simplemente vamos a evitar que finjan que no existes. Se enfadarán. Intentarán hacerte sentir culpable. Ese no es tu problema. Una semana después, envió cartas formales a mi madre y a la dirección del taller, exponiendo todo en lenguaje legal, mis porcentajes de propiedad, las deudas contraídas sin mi consentimiento, la cantidad de ingresos por alquiler que debería haberse compartido, una solicitud para negociar un acuerdo justo antes de que las cosas llegaran a los tribunales. Me copió en el correo electrónico y también envió copias físicas, por si acaso alguien intentaba afirmar que nunca lo vio. Durante unos días, no pasó nada. Fue casi aburrido. Fui al gimnasio, respondí a los correos electrónicos de los clientes, discutí con un desarrollador sobre la ubicación de un botón. Una parte de mí empezó a preguntarse si mi familia simplemente había tirado las cartas a la misma papelera en la que habían tirado mi ropa. Entonces, en una tarde tranquila, mi teléfono se iluminó en mi escritorio tan rápido que parecía que tenía un fallo. Primero, el chat grupal de la familia sonó, luego Ryan, luego Lisa, luego mi madre, y luego una oleada de vistas previas de mensajes se apilaron una encima de la otra hasta que tuve que coger el teléfono para siquiera ver la pantalla. En menos de una hora, tenía más de 70 notificaciones. Ryan, ¿qué demonios es esta mierda del abogado? Llámame ahora. Lisa, ¿podemos por favor hablar de esto como una familia antes de que hagas que todo explote? Mamá, Emily, ¿dónde vives? ¿Por qué no viniste a nosotros primero? Necesitamos arreglar esto. Contéstame. El chat grupal era un caos. Capturas de pantalla de la carta, acusaciones en mayúsculas, primos preguntando qué pasaba. Mi tía Linda dejó una sola línea que decía, quizás deberíamos haberle contado lo del testamento cuando papá falleció, y luego abandonó inmediatamente el chat. Miré mi teléfono y me di cuenta de que algo había cambiado. 6 meses atrás, yo era la que estaba en el camino de entrada con mi vida hecha pedazos mientras todos me apuntaban con sus cámaras. Ahora eran ellos los que daban vueltas, tratando de controlar la narrativa, tratando de arrastrarme de nuevo al papel de la hija culpable que necesitaba arreglar las cosas. Dejé el teléfono boca abajo y dejé que vibrara sobre la mesa. Me preparé un sándwich. Terminé mis notas para el cliente. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Cuando finalmente escuché uno de los mensajes de Ryan, sonaba menos enfadado y más asustado de lo que nunca le había oído. Mira, dijo, con la voz tensa. Mamá está perdiendo los nervios. El banco está haciendo preguntas. Solo dinos dónde estás para que podamos sentarnos y resolver esto. No tienes que hacer esto. Pero la cuestión era que sí tenía que hacerlo, porque durante años ellos habían estado haciendo cosas a mis espaldas y llamándolo familia. Por una vez, yo era la que había movido ficha primero. Y esta vez, el desastre que habían creado no se iba a limpiar con una transmisión en vivo eliminada y un vídeo de disculpa falso. La primera señal de que las cosas se estaban poniendo feas no fue un correo electrónico de un abogado. Fue un TikTok. Estaba tumbada en mi sofá después de una larga noche de revisiones cuando Sara me envió un enlace y 3 palabras, ¿necesitas ver esto? Hice clic y allí estaba Lisa, perfectamente iluminada en su habitación, con el rímel corrido lo justo para parecer vulnerable. El pie de foto decía, cuando un miembro de tu propia familia elige el dinero por encima de la sangre, y el sonido que usó era un audio de moda sobre la traición.
Nunca dijo mi nombre, pero no hacía falta. Habló de una hermana que estaba demandando a nuestra madre por una casa por la que nunca pagó y tratando de quitarle el negocio a mi hermano. Sus seguidores inundaron los comentarios con simpatía, llamando a esta misteriosa hermana codiciosa, desagradecida, una cazafortunas. Algunos de ellos encontraron mi Instagram a partir de fotos antiguas etiquetadas y empezaron a enviarme mensajes directos. ¿De verdad llevas a tu madre a los tribunales por dinero del alquiler?, preguntó uno. Otro dijo, consigue un trabajo en lugar de perseguir herencias. Era casi cómico, de una manera retorcida, lo rápido que la gente toma partido cuando solo escucha una versión de la historia. Dejé mi teléfono, respiré hondo varias veces y me recordé que la señora Thompson me había dicho que esto podría pasar. Van a presentarlo como si tú los estuvieras atacando, había dicho. Porque eso es más fácil que admitir que te robaron. Unos días después, no eran solo mensajes directos. Alguien dejó una reseña de una estrella en la página de mi portafolio de diseño, llamándome poco profesional y emocionalmente inestable. Otro escribió, se negó a trabajar con la familia. Imagina lo que haría a los clientes. Sabía exactamente de dónde venía. El lenguaje se parecía demasiado a las cosas que mi madre solía decir en voz baja. Entonces apareció Ryan. Salía de mi edificio una tarde con la bolsa del portátil al hombro cuando se apartó de una camioneta aparcada en la acera. Parecía cansado, con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo un paquete de cigarrillos arrugado en la mano. Tenemos que hablar, dijo, bloqueándome el paso. Puedes llamar a mi abogada, respondí, manteniendo la voz lo más firme que pude. Se rió una vez, bruscamente. Ah, esa señora. Está intentando ponerte en contra de tu propia familia. Esto es entre nosotros. Solo firma un papel diciendo que no quieres el taller ni la casa de mamá, y todo esto desaparecerá. El banco dejará de llamar. Volveremos a la normalidad. ¿Normalidad? Como si la normalidad fueran mis ropas en la basura mientras él se reía para una audiencia. Me ajusté la bolsa en el hombro, recordándome que había cámaras en el aparcamiento. No voy a renunciar a lo que el abuelo me dejó porque vosotros sacasteis préstamos sin mí, dije. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que sabes cómo funcionan los negocios porque te llevó a ver unas cuantas casas? Vas a arruinar todo lo que él construyó. Casi me reí de eso. Él lo construyó, Ryan, dije. Tú y mamá solo fingisteis que yo no era parte de ello. Se acercó un poco más, bajando la voz. Si no detienes esto, te vas a arrepentir. Ninguno de nosotros te perdonará jamás. Por un segundo, la vieja versión de mí, la del sótano, quiso disculparse, suavizar las cosas, intentar arreglarlo. En lugar de eso, saqué mi teléfono, lo sostuve donde pudiera ver el icono de grabación y dije, ¿has terminado? Maldijo en voz baja, se dio la vuelta y volvió a su camioneta. Más tarde esa noche, le envié el audio a la señora Thompson. Respondió con una frase, gracias. Esto ayuda. Mientras mi familia difundía su versión de la historia en línea, ella estaba construyendo silenciosamente una completamente diferente sobre el papel. Me explicó lo que había encontrado hasta ahora. Mi madre había utilizado el alquiler de Austin como garantía para una línea de crédito personal sin mi firma. Parte de ese préstamo había ido a parar al taller de Ryan cuando el negocio decayó. El resto se había utilizado para reformar la casa que técnicamente poseíamos en común. Había 4 años de cheques de alquiler depositados en la cuenta de mi madre, de los cuales ninguno me había llegado jamás. ¿Pueden ir a la cárcel por esto?, pregunté, con la voz más tensa de lo que pretendía. No estamos hablando de prisión ahora mismo, dijo. Estamos hablando de consecuencias, financieras, legales, de reputación. Y Emily, tu abuelo era más inteligente de lo que le daban crédito. Fue entonces cuando me habló de la cláusula que nunca mencionaron. Enterrada en el testamento había una condición que establecía que si alguno de los copropietarios de las propiedades intentaba ocultar la existencia del testamento o me excluía intencionadamente de las decisiones, su porcentaje de propiedad podría reducirse hasta en un 15% por año a discreción de un juez. No era automático, pero era una amenaza muy real. Pensaron que te estaban ocultando de los papeles, dijo. Todo lo que realmente hicieron fue acumular penalizaciones contra sí mismos. Mientras tanto, el acoso en línea no cesaba.
Lisa publicó otra historia, esta vez llorando más fuerte, diciendo, a veces, las personas por las que darías toda tu vida son las que te venderán por $1. Sus comentarios estaban llenos de gente diciéndole que me eliminara de su vida para siempre para proteger su energía. Vi el vídeo 2 veces, no porque me sintiera culpable, sino porque era surrealista ver a alguien usar la simpatía de extraños como arma de esa manera cuando yo tenía los documentos bancarios reales en mi correo electrónico. Una tarde, después de un día particularmente largo filtrando mensajes de odio en una carpeta que etiqueté en broma como pruebas, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz y luego lo escuché con el pulgar sobre el botón de borrar. Su voz temblaba. Emily, ¿qué estás haciendo?, dijo. Estás destrozando a esta familia. ¿Crees que tu abuelo querría esto? ¿Crees que querría que nos peleáramos por dinero? Miré la carta de él en mi escritorio, aquella en la que había escrito que yo entendía la responsabilidad. Pensé en todos los cheques de alquiler que había cobrado mientras les decía a sus amigas que me mantenía. Por primera vez, su intento de hacerme sentir culpable no funcionó. ¿Alguna vez te has dado cuenta en un instante de que aquello que siempre te dijeron que era tu culpa nunca te perteneció en primer lugar? Respiré hondo y borré el mensaje de voz sin responder. Podían inundar mi bandeja de entrada, mis menciones, mi buzón de voz. Podían llamarme codiciosa, egoísta, desalmada. Pero cada nueva publicación, cada mensaje de enfado, cada amenaza velada era solo una pieza más en un patrón que mi abogada podría señalar más tarde. Intentaban mantener el control de la única manera que conocían, gritando más fuerte. Yo ya no iba a gritar. Tenía algo más fuerte que todos ellos juntos. Tenía la ley. Y era solo cuestión de tiempo antes de que lo aprendieran por las malas. El punto de inflexión no pareció dramático al principio. Fue solo un correo electrónico de la señora Thompson preguntándome si podía pasar por su oficina un jueves por la tarde. Su edificio era uno de esos lugares antiguos de ladrillo del centro, el tipo de sitio que mi abuelo habría aprobado, sólido y sin pretensiones. Me senté frente a ella en un largo escritorio de madera mientras colocaba una pila de carpetas como si estuviéramos a punto de jugar la partida de cartas de más altas apuestas de mi vida. Creo que es hora de que pongamos algunas opciones frente a tu familia, dijo. Y lo haremos sobre el papel, no en comentarios o transmisiones en vivo. Me explicó lo que había preparado, un resumen detallado de mi propiedad en la casa, el alquiler de Austin y el taller de Ryan, 4 años de ingresos por alquiler que nunca se habían compartido, los documentos del préstamo donde mi nombre debería haber aparecido y no lo hizo. Luego me mostró la carta de propuesta. Era simple, casi educada. No amenazábamos con echar a nadie a la calle. Simplemente decíamos, estos son los hechos. Esto es lo que es justo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo?, dije, mis ojos recorriendo las páginas. 3 opciones, respondió. Pueden vender las propiedades y dividir el dinero según los porcentajes que dejó tu abuelo. Pueden comprar tu parte a valor de mercado. O pueden mantener todo como está estructuralmente, pero una empresa de gestión profesional se encarga del alquiler y tú recibes tu parte en el futuro, más un reembolso de $18,000 por ingresos pasados, pagado a plazos. Sonaba enorme y pequeño al mismo tiempo. No era ganar la lotería, ni una fantasía de venganza en la que ellos quedaban en la ruina, sino suficiente para arreglar las cosas. Suficiente para que ocultar el testamento doliera. ¿Y la cláusula del testamento?, pregunté. Ella asintió. Ya han ocultado tu propiedad durante años. Si se niegan a cooperar y vamos a juicio, podemos pedirle al juez que reduzca sus participaciones por eso, hasta un 15% por año. Si siguen presionando, se arriesgan a perder aún más. Enviamos la propuesta. Esta vez, el silencio no duró mucho. En una semana, su abogado se había puesto en contacto, un hombre mayor que sonaba cansado antes incluso de que hubiéramos empezado. Programamos una reunión de mediación. Entrar en esa sala de conferencias fue como volver a la cocina de mi infancia, pero con luces fluorescentes y una jarra de café rancio en la esquina. Mi madre se sentó a un lado de la mesa, con las manos apretadas alrededor de un pañuelo, vestida como si fuera a la iglesia. Ryan se desplomó en su silla, con la mandíbula tensa, los ojos mirando a cualquier parte menos a mí. Lisa llevaba maquillaje de cámara y no dejaba de mirar su teléfono como si llegara tarde a una transmisión en vivo.
Me senté junto a la señora Thompson, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los dientes, pero mi rostro permaneció tranquilo. Ya no era la chica del sótano. No queremos llevar esto a los tribunales, empezó el otro abogado. Esto es un asunto familiar. La señora Thompson ni siquiera parpadeó. Se convirtió en un asunto público cuando mi clienta fue echada a la calle en su propio jardín, ante la cámara, dijo, con voz uniforme. Estamos aquí porque ese vídeo no es lo único que sus clientes decidieron ocultar. Mi madre se lanzó a un discurso sobre el sacrificio, sobre criar a 3 hijos sola, sobre ayudar a Emily cuando no tenía a dónde ir. Insistió en que el dinero del alquiler se había destinado a los gastos del hogar y que el préstamo contra el alquiler era solo una medida temporal para mantener a flote a la familia. Ryan dijo que el taller se habría hundido sin ese dinero, que mi abuelo habría querido que él tuviera una oportunidad. Lisa lloró por el estrés, por los acuerdos con marcas, por cómo el odio en línea va en ambas direcciones. Todos estaban de acuerdo en una cosa, yo estaba exagerando. Escuché. Les dejé dar vueltas en círculos. Entonces, la señora Thompson deslizó el testamento sobre la mesa, señaló la cláusula sobre la propiedad oculta y explicó con calma cómo se verían 4 años de eso ante un juez. Por primera vez, se quedaron en silencio. El otro abogado se aclaró la garganta. ¿Qué aceptaría exactamente su clienta?, preguntó, señalándome. Sentí que todos los ojos de la sala se clavaban en mi cara. Los ojos de mi madre ahora suplicaban. Los de Ryan estaban enfadados. Los de Lisa, calculadores. Respiré hondo. No estoy aquí para arruinarle la vida a nadie, dije. Estoy aquí para que dejéis de fingir que la mía no importa. Quiero lo que está en la propuesta, $18.000 devueltos a plazos, una empresa de gestión que se encargue del alquiler para no tener que confiar en vosotros, mi nombre oficialmente asociado a cada propiedad como el abuelo quería, y una disculpa pública. Mi madre se estremeció. Nos disculparemos en privado, dijo rápidamente. De familia a familia. No hay necesidad de humillarnos delante de todo el mundo. Pensé en el vídeo de mis cosas en la basura, los vecinos mirando, los comentarios llamándome perezosa, los TikToks pintándome como una codiciosa. Esa parte ya la hicisteis vosotros, dije. Solo que me lo hicisteis a mí. La negociación se prolongó durante horas. Intentaron rebajar la cifra, eliminar la disculpa, mantener el control del alquiler. Cada vez que presionaban, la señora Thompson les recordaba con calma cómo sería un juicio, como un juez podría ver 4 años de ingresos ocultos, como esa penalización del 15% podría borrar más de su propiedad de lo que este acuerdo jamás lo haría. En un momento, Ryan espetó, estás eligiendo el dinero por encima de tu propia madre. Le miré a los ojos y dije, no, estoy eligiendo no dejar que mi madre me robe y luego lo llame amor. Al final, el agotamiento y el miedo hicieron lo que la moralidad nunca había logrado. Firmaron. El acuerdo decía que me devolverían los $18.000 a plazos, más mi parte legítima de los futuros ingresos por alquiler, y que una empresa externa se haría cargo de la gestión del apartamento de Austin. También decía por escrito que harían una declaración pública reconociendo que habían ocultado información sobre el testamento y que las cosas que habían dicho sobre mi viviendo de ellos no eran exactas. Odiaron esa última parte. Se podía ver en cada músculo tenso de la mandíbula de mi madre, pero lo escribieron de todos modos. Una semana después, Ryan llamó para decirme que el banco había congelado oficialmente la línea de crédito vinculada al alquiler. Su voz era frágil. Sin ese colchón, el taller no podía cubrir sus deudas. Cerró las puertas 2 meses después. Lisa publicó un vídeo de actualización entre lágrimas sobre la necesidad de tomarse un descanso de las redes sociales por problemas familiares. Su número de seguidores cayó en picado cuando la gente empezó a hacer preguntas directas en los comentarios sobre la transmisión en vivo del desalojo y la verdad detrás de ello. Una pequeña marca de ropa rompió discretamente sus lazos con ella después de que alguien les enviara por correo electrónico una recopilación de sus publicaciones sobre mí. Mi madre vendió su coche para hacer el primer pago de los $18.000. La misma mujer que solía presumir en la iglesia de mantenerme, de repente pedía que la llevaran los vecinos que habían visto la disculpa que publicó en línea. No bailé sobre sus ruinas. No les envié mensajes de texto presuntuosos. Lo observé todo a distancia, en capturas de pantalla e informes de segunda mano, sentada en la mesa de mi propia cocina,
trabajando en proyectos que ellos no conocían y pagando facturas que ya no controlaban. Habían querido que Internet me viera como un peso muerto. Ahora Internet había visto otra cosa, una madre que humilló a su hija ante la cámara y luego fue descubierta ocultando una herencia que no tenía derecho a quedarse. ¿Fue un desastre? Absolutamente. ¿Arregló todo? No. Pero por primera vez, las consecuencias de sus elecciones recayeron sobre sus hombros en lugar de los míos. Y de una manera extraña y silenciosa, esa fue la parte más satisfactoria. No el dinero, ni siquiera las firmas en el acuerdo. El simple hecho de que ya no podían reescribir la realidad, sin importar cuántas veces pulsaran transmitir en vivo. Hoy en día, mi vida parece aburrida desde fuera. Y, sinceramente, así es exactamente como me gusta. Me despierto en un apartamento de un dormitorio en el centro de Dallas que huele a café y tinta de impresora en lugar de alfombra húmeda de sótano. Hay un pequeño escritorio junto a la ventana donde espera mi portátil, un tablero de corcho cubierto de notas de clientes y muestras de color, y una planta que aún no he logrado matar. Pago cada factura aquí con dinero que gané yo misma. Con trabajo que lleva mi nombre y las huellas dactilares de nadie más. Algunas mañanas, de camino a preparar café, me veo de reojo en el espejo y casi no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. No se estremece al oír vibrar su teléfono. No se prepara para una voz que grita su nombre desde el piso de arriba. Simplemente vive. La ruptura con mi familia no arregló mágicamente quiénes son. Ryan me envió un mensaje de texto un mes después de que cerrara el taller, un largo mensaje sobre empezar de nuevo y preguntando si tenía algún consejo sobre presupuesto y marketing. La antigua yo lo habría dejado todo para ayudar. Esta versión de mí respondió con 3 líneas cortas y prácticas y no se disculpó cuando no respondí a su siguiente mensaje de inmediato. Lisa intentó enviarme un mensaje directo desde una cuenta de respaldo, diciendo que me extrañaba y que Internet no entiende toda la historia. Dejé el mensaje en visto y volví a mi proyecto. No la odio. Simplemente ya no confío en ella para darle acceso a mi vida. Mi madre envió una carta escrita a mano, páginas de letra apretada y pulcra, explicando lo estresada que había estado, el miedo que tenía de perder la casa, cómo había cometido errores y solo intentaba sobrevivir. Escribió que esperaba que pudiera perdonarla algún día, que volviera a casa para Acción de Gracias una vez que las cosas se calmaran. Doblé la carta, la puse en una caja con el testamento de mi abuelo y las fotos antiguas que me dejó, y decidí que el perdón no tenía por qué significar volver a la versión de la familia que me rompió. Una noche, después de terminar un gran proyecto de diseño, encontré un viejo mensaje de voz de mi abuelo todavía guardado en mi teléfono de hacía años. Le di al play sin pensar. Su voz sonó cálida y firme. Hola, pequeña. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Sé que las cosas a veces se sienten pesadas, pero tú ves detalles que otras personas fingen que no están ahí. Eso te protegerá algún día. Me senté en el suelo de mi sala de estar y me reí una vez, un poco ahogada. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Durante mucho tiempo, pensé que la venganza significaba hacerles sentir tan pequeños como ellos me hicieron sentir a mí. De pie allí, viendo mis cosas en la basura, fantaseaba con alguna gran y dramática respuesta contundente, con humillarlos de la misma manera que ellos me humillaron a mí. Al final, la venganza fue diferente. Fue usar la verdad en lugar de gritar. Fue establecer límites en lugar de rogar. Fue asegurarme de que sus mentiras les costaran dinero, reputación y comodidad, mientras yo construía algo más silencioso, pero más fuerte. No voy a fingir que no fue satisfactorio ver la publicación de disculpa que escribió mi madre. Oír que Lisa perdió acuerdos con marcas. Saber que Ryan no podía seguir jugando al jefe con dinero que nunca fue realmente suyo. Pero la parte que se queda conmigo no es su castigo. Es la forma en que mi pecho ya no se oprime cuando oigo la palabra familia. He aprendido que la sangre no le da a nadie el derecho de robarte, de reescribir tu historia o de convertir tu dolor en desprecio. El respeto sí. La responsabilidad sí. El amor sí. Si alguna vez has sido el hijo problemático solo porque te niegas a quedarte callado, espero que mi historia te recuerde que tienes permitido protegerte, incluso de las personas que te criaron. Y si tu propia familia alguna vez te hizo sentir como un peso muerto, quizás algún día puedas estar en un lugar que es tuyo, pagado con tu propio trabajo, y darte cuenta de que estuvieron equivocados sobre ti todo el tiempo.
Cuando llegue ese día, espero que recuerdes elegir tu futuro por encima de su versión de tu pasado.